Juan Pedro Vaquero Prada es un amante de la fotografía, con la que disfruta en sus ratos libres para recuperar energía de su extensa vida laboral. Nace en Sevilla, donde estudia farmacia y ahora desde hace unos años regenta su propia farmacia. Le gusta implicarse en la gestión y con ese perfil forma parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos como secretario. En su vida privada destaca su familia y amigos, con los que comparte tiempo para buscar en ellos el descanso necesario del día a día. Quédate y comprobarás cuánto realmente nos ayudan los farmacéuticos. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Y encantado de que nos acompañes en la mirada del psicólogo, a la que tú sabes que vienen profesionales de la salud, y esta vez hemos querido contar con un farmacéutico. ¿Colegio de farmacia o de farmacéuticos? Pues es colegio de farmacéuticos, aunque en algunas ocasiones se ha confundido con colegio de farmacia, por aquello de que, bueno, parece ser que solo son las farmacias las que ejercen la profesión, pero no es la realidad. La realidad es que en Sevilla somos 3.000 farmacéuticos, y hablo del Colegio de Sevilla, pero sí, bueno, nos ampliaríamos al resto de Andalucía igual, y hay tan solo 873 farmacias, 872 para ser exacto. ¿En Sevilla capital o Sevilla provincial? capital y provincia. Eso significa que hay muchos farmacéuticos que no solo trabajan en oficina de farmacia, y multitud de diferentes salidas profesionales donde los farmacéuticos trabajan desde hospital, farmacia hospitalaria, industria, óptica, ortopedia, bueno, alimentación, análisis, bueno, una gama muy amplia de distintas salidas, ¿no? Esto es muy interesante que lo digas, Pedro, porque muchas veces se habla del farmacéutico, de la farmacia, Eso es. Y hay mucha salida y es muy interesante para la gente que está estudiando incluso farmacia o se lo plantea. Eso... Claro, es que quizás, hombre, evidentemente la salida de farmacia sigue siendo la más representativa, ¿no? Pero la formación que se ofrece en una facultad como puede ser la Facultad de Farmacia de Sevilla, pues muy variopinta, muy diversa, y permite, bueno, pues un amplio campo de... Yo creo que un poco es el farmacéutico es a la sanidad, como ocurre con el ingeniero, pues al mundo de la construcción, este tipo de cosas. Puede servir para muchas cosas, ¿no? Y un farmacéutico puede valer para un consejo dietético, para un consejo dermatológico en dermofarmacia, para dispensación de medicamentos, para tema asistencial puro y duro, en fin. Hay una suerte de posibilidades. Nos vas a contar todo eso y muchas más cosas. Buenas noches a todos, estamos con Juan Pedro Vaquero, él es farmacéutico, y muchas más cosas que nos va a ir contando durante todo el programa. Pensamos que la farmacia, que los farmacéuticos tienen un sitio, por supuesto, aquí en el programa de la mirada del psicólogo, y él nos va a demostrar justamente qué es lo que hace un farmacéutico. Ya nos ha dado una serie de pistas, pero nos va a seguir contando. Pedro, te preguntaba, colegio de farmacia, farmacéutico, también porque tú sabes aquello del tema del género, farmacéuticos, farmacéuticas, sí. Y yo en mi colegio profesional, de hecho es el único colegio profesional de psicología que se llama de psicólogos, o sea, era antes de psicólogo y se llama de psicología, el único en toda España. ¿A ti qué te parece eso de que se intente por aquello de los y el as? A mí me parece, bueno, yo en este punto intento ser aplicar sentido común, ¿verdad? Existe una cosa que se llama el género, pero cuando hablamos en castellano, pues me parece que esta pelea que nos hemos metido todos por especificar me parece un poco absurdo, pero más allá de esto, sí te digo que, por ejemplo, en el caso nuestro, y hay otro caso todavía más llamativo que ahora te comentaré, pero en el caso de farmacia, o de farmacéuticos /as, las farmacéuticas son inmensísima mayoría, pero inmensísima mayoría como nosotros lo dijéramos varones, 1/3 y 2/3 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y te decía el caso, porque hay un colegio que es el colegio de enfermería, que el colegio de enfermería se llama enfermería, pero los propios profesionales, y además ellos se arrogan como que eso es así, ellos son varones, ellos dicen que son enfermeras, y lo cual me parece estupendo, ¿no? Bueno, realmente ahí sí que hay una mayoría aplastante, ¿no? A mí no me importa. ¿No te importa? A mí no me importa, me parece estupendo que cada uno encuentre su sitio. Nosotros decimos colegio de farmacéutico, pero bueno, pero porque el colegio tiene más de
casi 600 años y bueno, pues la verdad es que... No se creó ayer, ¿eh? No se creó ayer y efectivamente, pues bueno, pues tiene una historia grande. Se llaman farmacéuticos, pero la realidad es que nuestra inmensa mayoría son mujeres, ¿no? Hablabas antes, nos contabas un poco, Pedro, y era muy interesante de cuáles son las funciones que pueden tener un farmacéutico. Está un poco, digamos, no bien valorado lo que podéis aportar a la salud, porque hablabas antes de las funciones también del propio farmacéutico, de la farmacia, y hay veces que se os ve un poco como comerciales, que dispensáis el medicamento y sin embargo vuestros conocimientos son enormes. Sí, yo creo que se nos conoce poco. ¿Verdad? Yo creo que se nos conoce poco, se tiene un arquetipo pensado, más o menos todo el mundo tiene una idea de lo que hace un farmacéutico, lo identifica con una farmacia detrás de un mostrador, pero bueno, eso es, bueno, pues esa es la imagen que un poco hemos tenido, ¿no? Pero esa imagen que ha evolucionado a lo largo de muchísimos años y además ahora se ha diversificado muchísimo más. Y yo comentaba el otro día con un compañero, bueno, pues que la profesión está en un continuo devenir de situaciones y él me comentaba, decía, hay que ver la situación. Yo me imagino que cuando el farmacéutico se dedicaba a elaborar fórmulas magistrales y esa era su labor fundamental, pues claro, él estaba siempre elaborando medicamentos en su rebotica, a base de plantas y tal, pues la imagen que se tendría era de un señor allí metido en su historia, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese hombre por la cabeza cuando de pronto eso desaparece de un golpe y ahora lo que se tiene es que poner a dispensar medicamentos elaborados y de cajas que están puestas ya en estanterías, ¿no? Bueno, diría, esta profesión se ha ido al garete y yo ya soy otro, ¿no? Y la percepción, lógicamente, me imagino que cambia, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, digo, los farmacéuticos en general, los farmacéuticos, ¿no? Quizá también desde el colegio, Pedro. Sin duda, ¿no? Porque tú eres secretario del colegio. Yo soy secretario del colegio. Y ahí hay una labor también muy importante de divulgar qué hacemos, ¿no? Y actividades hacemos un montón, pero todas son pocas, porque esa percepción sigue estando, ¿no? Sí. Es verdad que la farmacia, como digo yo, farmacia como establecimiento tiene la salida mayoritaria, ¿no? Pero hay infinidad de posibilidades donde un farmacéutico puede ejercer en salud dentro del propio sistema. No sé si se sabe que existen farmacéuticos de hospital, eso hace muchísimos años que existen, ¿no? Pero existen farmacéuticos de atención primaria que están trabajando en colaboración con los centros de salud, esto dentro del sistema. Existen otros farmacéuticos que se llaman farmacéuticos inspectores de la administración desde el punto de vista de la inspección sanitaria. Existen otros que trabajan para lo que se llaman farmacéuticos A4, medio ambiente, en fin, una cantidad enorme de farmacéuticos en la parte, dijéramos, de la sanidad pública. En la parte privada, bueno, análisis, como decía, alimentación, dermo... Son muchos los campos, ¿no? Muchísimos campos y bueno, que cada vez gente más preparada, porque yo veo las nuevas generaciones de gente que vienen y los veo súper preparados, súper motivados, y donde el tema de la farmacia es, bueno, está ahí, pero empieza a ser una salida más, no la única que había, ¿no? ¿Tú los ves motivados, Pedro, a la gente que va llegando nueva, que recién acaba la carrera? Yo los veo con ilusión. ¿Sí? Lo que pasa es que luego la realidad es otra. La realidad cuando se encuentran con la situación que no es específica de la farmacia, es específica, bueno, realmente es transversal en todas las profesiones, ¿no? Y hay una gran frustración de chicos que empiezan con una ilusión importante, pretenden llegar a cosas, pero luego su mercado laboral es el que es, ¿no? Bueno, no solo pasa en esto, ¿no? En la sanidad está pasando en muchas otras cosas. Yo decía antes el tema de enfermería, el tema de medicina, pues muchos chicos que terminan la carrera pues tienen que emigrar, y hay sitios como pasa en Reino Unido, en otros países, Francia y tal, bueno, donde encuentran con más facilidad una oportunidad de trabajo que aquí no tienen. Que es una pena, y no sé si opinas también, una pena y una torpeza de la administración que forma grandes profesionales. Totalmente. Y después los perdemos por el camino, pues ¿no? Es que no tiene sentido, es que no tiene sentido. Además, cuesta muchísimo dinero y esfuerzo, pero aparte de eso, es que se está jugando con el futuro de las personas, ¿no? Entonces, esto es un discurso complicado porque es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Frustramos las inquietudes de cada uno porque decimos que no hay salida o dejamos esto abierto, ¿no? La verdad es que nosotros, con perdón de la palabra, fabricamos universitarios para prácticamente media Europa, ¿no? Pero luego los que reciben estas ventajas son el resto de los países europeos y no europeos, porque son los que tienen. Entonces hay una verdadera problema de encaje, ¿no? Y a mí eso me preocupa muchísimo. La parte que a mí me toca, el tema de las salidas profesionales, algo me ha motivado siempre mucho.
el tema de los chavales, que bueno, qué salida hay, qué posibilidades hay, y es un tema duro, es un tema duro. Y de 4 o 5 años del tiempo de la crisis para acá, mucho más, ¿no? Pero bueno, Sí, ¿no? digo que eso ha Aparte, sido. yo imagino que tú hablabas de las salidas diferentes que existen desde el grado de farmacia, pero muchos piensan en el establecimiento, en la farmacia, en el negocio, pero también a veces se habla de la farmacia, Pedro, como algo muy endogámico, como que es la farmacia está regentada por y después tiene familiares, exactamente, como una especie de herencia. ¿Eso es tan real, Pedro? Bueno, eso en el pasado era más, hoy por hoy es menos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que voy a hablar por mí, ¿no? Primero, yo soy en mi familia directa, soy el primer farmacéutico. Yo no tengo ni abuelos, ni hermanos, ni tíos. Tuve un tío segundo, que era farmacéutico, falleció ya hace unos años, pero yo en aquella época ni me planteaba absolutamente el tema de la farmacia, ¿no? De hecho, yo cuando terminé mi carrera no pensaba ni dedicarme al mundo de la farmacia, yo estaba en otras historias. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, Cuéntanos. Yo empecé en la industria, farmacéutica. Aunque inicialmente cuando acabé tampoco tenía muy claro que empezar en la industria, pues a mí me gustaban otro tipo de historias, me gustaba la fotografía, me gustaba buscarme un poco la vida, ¿no? Era un poco buscavida. Y acabé en un laboratorio a través de un compañero que me decía: Pedro, pero chiquillo, centra la cabeza ya, déjate de hacer fotografía y de esto no vas a vivir. Y búscate un puesto de trabajo digno. Y si acaso haz fotos los fines de semana, ¿no? Si acaso haz fotos los fines de semana para ti, además esto no te da para comer. Total, que en definitiva me puse a trabajar en un laboratorio y bueno, pues ahí estuve trabajando en un laboratorio durante 4 años y medio. Hoy por hoy ya el laboratorio no existe y surgió una posibilidad de adquirir una farmacia en Sevilla que yo me podía permitir. Bueno, mi padre se podía permitir, aunque realmente lo que se lo podía permitir al banco, que era el que lo pagaba, ¿no? Entonces, bueno, lo planteas como una especie de, una inversión. Ya te digo, no teníamos absolutamente ningún histórico de este tema y tiramos ahí un poco a la aventura y bueno, pues ya llevo 22 años con la farmacia. Esto es muy bueno que lo digas, Pedro, porque también es verdad, tú sabes que hay veces que se le etiqueta al farmacéutico como de persona bien situada, ¿no? Como una especie de rico y demás. Y está bueno que lo digas porque hay un esfuerzo, una lucha, también un riesgo, porque hay gente que piensa que las farmacias son minas de oro, que tú la pones y empieza la gente a entrar, ¿no? Los clientes, y tú abres la puerta y te llega la gente allí en manada, ¿no? Un poco así, ¿no? Bueno, porque lo mismo de antes, ¿no? Hablamos muchas veces de las imágenes mentales que tenemos de las cosas, ¿no? Hay una realidad, y es que aparte de lo que se percibe, que son estas farmacias grandes y tal, que me parecen estupendos, hay una historia detrás que es el tema de la planificación de la farmacia. En la farmacia han tenido mucha polémica por el hecho de que ¿por qué no se puede tener farmacia? Es libre apertura y tal. Pero la realidad es que más allá de eso hay un trasfondo importante, y es que las farmacias están planificadas para que allá donde vivas, pues tener una farmacia cerca. Eso significa que va a haber farmacias en sitios muy buenos, pero hay farmacias en sitios donde realmente la población es muy pequeña, donde la demanda es también muy pequeña, y en cualquier pequeño pueblo, y me acuerdo de esto de mis compañeros, los que están ahora en las zonas rurales, por ejemplo, que es realmente donde ya prácticamente no queda ni un profesional sanitario a más allá de las 3 de la tarde, porque todo el mundo se vuelve a su ciudad. Pues el farmacéutico sigue viviendo en un poblado, en un pueblo de 500 o 600 habitantes, 24 horas al día, y es un poco todo. Es el farmacéutico por las mañanas, pero por las tardes el consejero, y por las noches incluso hace de todo, de médico, de enfermero y hasta de psicólogo, ¿no? Sí, de todo tipo de Claro, porque funciones. Eres el que está allí, ¿no? Eres el que está allí, eres un referente de ayuda, porque yo creo que en este punto las farmacias se vuelven un poco como centinelas, ¿no? Es decir, están ahí para lo que haga falta, ¿no? Y en mí esa es la labor que realmente me gusta de la profesión, ¿no? De que trasciende un poco el hecho de, el farmacéutico profesional que dispensa medicamentos, mucho más. Y eso se sabe cuando se trabaja en la farmacia detrás, que te conviertes un poco en alguien más de la familia. Y la gente te consulta absolutamente todo, ¿no? Es como el farmacéutico de cabecera. Lo es, ¿no? Anécdotas hay infinidad. En la farmacia nuestra nos han llegado
hasta traer las escrituras de una casa que acababan de comprar porque no se acababan de enterar, no se enteraban muy bien de lo que le había dicho. La gestoría, ¿no? Exactamente, que le explicáramos aquello que ponía, ¿no? Y que no entendíamos, ¿no? Y muchas cosas, la verdad. Claro. Es que la verdad es que sois unos profesionales muy cercanos, sí. Porque, bueno, quieras o no, tenemos que acudir a vosotros prácticamente, no voy a decir todos los días, pero toda la semana, sí. en fin, para renovar las medicaciones y demás, ¿no? Sí. Hay un conocimiento muy directo de las personas que acuden, sobre todo si son farmacias de barrio, claro. Pues hay un conocimiento muy, no de la persona, incluso de la persona, de la familia, del entorno, de todo, ¿no? De las características personales de uno, de las situaciones económicas de muchos, y además la gente se abre, la gente se da, ¿no? Y luego son súper agradecidos, porque yo eso, las cosas más bonitas que tengo es precisamente cuando llega la Navidad. Y bueno, nosotros damos un pequeño detalle, ¿no? Pero es que a nosotros nos invaden de regalos, nos invaden de chocolates, de no sé cuánto, de no sé qué, súper agradecidos por todo el año, ¿no? Y eso es a mí me reconforta como profesional, más eso que todo lo que haya hecho. Pues fíjate que esa parte no la sabía yo, que a la farmacia también os llevaban... Sí, eso parecía que solo era de los médicos, de los despachos, a nosotros, ¿no? Nos traen de todo. Ajá. Hablabas de la confianza de la gente. ¿Qué haces tú cuando te llega un paciente? Porque claro, el médico prescribe y ya se desentiende. Claro. Ahora aparte, además antes con el tema de la letra. El médico ya no, porque ya está ya todo no, informatizado. Ya escriben menos, mucho menos, ya mete la tarjeta y lo lee ya todo. Está, efectivamente. Pero ¿qué haces tú o qué hacéis vosotros cuando te llega un paciente que va a sacar el medicamento, pero no está convencido? Que es como, el médico me ha recetado esto, pero yo no estoy convencido. ¿Tú te limitas, o vosotros os limitáis lo dais y punto, o hacéis una labor ahí también de convencimiento? Mira, el otro día me lo comentaba un médico y me decía una cosa que tenía más razón que un santo, ¿no? Decía, mira, hay una parte muy importante, dice, no sabéis el poder que tienen los farmacéuticos ante una prescripción. Claro. Dice, sin tener ni siquiera que hablar, y lo decía el otro día un compañero, me hacía mucha gracia, ¿no? Y ponía un ejemplo, ¿no? Y decía, mira, me decía el médico, dice, mira, por ejemplo, a ti te llega una prescripción, ¿no? Y tú la ves, y tú simplemente con que le digas al paciente, ¿esto es lo que te ha mandado el médico? Dice, ¿ya me has matado? Entonces hay muchas de esas situaciones que tenemos que controlarlo y saberlo, ¿no? Entonces, nosotros hay una cosa que sí detectamos mucho y que creemos es un tema importante y es desconocido para, dijéramos, la sanidad, el resto de los profesionales sanitarios. Nosotros sí sabemos lo que ocurre cuando el paciente va a la farmacia. Sabemos si a priori tiene dudas sobre el medicamento. Sabemos si lo retira y sabemos si no se lo toma. Sabemos cuáles son los motivos por qué no los toma. Y esa información la tenemos, pero desgraciadamente, por el sistema que tenemos, no trasciende, no somos capaces de trasladarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están los mecanismos montados, ¿no? Entonces, qué bueno sería, Pedro, que esa información llegasen a los sin facultativos, duda, a los médicos. Sin duda. Claro. Es lo que se viene a decir el tema de la adherencia, ¿no? De la adherencia, ¿no? Sí. Que no es solo la adherencia, no es solo el hecho de que el paciente decida o no tomarse el medicamento, sino escarbar un poco cuáles son las verdaderas razones de por qué. Y ahí es un trabajo muy de psicología, de detectar los motivos, ¿no? Y bueno, pueden ser de los más diversos. A veces son reales y otras veces no lo son, ¿no? Porque esto le pasó a mi tía, que con este medicamento, no sé qué, y al final pues la tuvieron que operar. Pues sí, pero su motivación es esa, y hay que respetarla, pero hay que saber abordarla, ¿no? Y eso es una parte que ahora los farmacéuticos estamos muy en esta historia, por esto que te digo, de reinventarnos todos los días, ¿no? Y ahora estamos en este reinventarnos, ¿no? El servicio de adherencia que queremos poner en marcha y, bueno, estamos muy ilusionados en el tema. Muy interesante todo eso, porque aparte además de la adherencia para que... Bueno, la adherencia es la continuación del tratamiento, porque hay personas, es como, digamos que hay fases, ¿no? Hay personas que ni inician el tratamiento. Efectivamente. Y otras personas también, yo creo que uno de los factores que influye mucho, Pedro, es la expectativa. Porque hay personas que dicen, es que llevo ya una semana tomándomelo y sigo igual. Sigo igual. Igual. Efectivamente, es una de las cosas que tienes que uno sondearle a una persona que empieza con un medicamento nuevo, es decir, ¿cómo piensas que te está haciendo efecto? ¿Cómo compruebas tú que te está haciendo efecto, ¿no?
porque somos como todo, esto es como, el medicamento es como un libro, tú le das la oportunidad a las primeras 10 páginas, si tú no, si alguien no te atrae, si no pasas, ¿no? Pues exactamente igual. Entonces es muy importante que cuando tú empieces a leerte el libro estés acompañado, ¿no? Y en esa manera, bueno, pues yo, lo que te digo, nos gustaría mucho que esa información se transmitiese más allá del ámbito nuestro de la farmacia, que bueno, todos los farmacéuticos lo sabemos, pero difícilmente somos capaces de trasladarlo. Y creo que es bueno que el médico lo sepa, que el enfermero lo sepa, porque todos podemos ayudar. No es la idea de que, bueno, esta información me la quedo yo y tal, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que los colegios profesionales tienen una labor ahí fundamental para divulgar lo que hacemos los profesionales, especialmente de la salud, porque aunque se sepa lo que hace un psicólogo o lo que hace un médico, un farmacéutico, pero en general hay veces que hay mucha falacia, hay mucho mito. Y yo creo que los colegios están para eso, están para un poco situar a los profesionales en su sitio y para que los usuarios sepan exactamente los servicios que pueden obtener, ¿no?, de los profesionales. Efectivamente. Tienen un doble trabajo. Los colegios están diseñados inicialmente para la vigilancia y el control de lo que se dan llamar la deontología profesional, que me parece que eso es algo inherente. Por eso cuando se cuestiona la viabilidad de los colegios yo me rebelo, porque digo, ¿quién va a controlar la deontología, no? Que es un poco la propia ley de los farmacéuticos para controlar a los farmacéuticos o la propia ley de los médicos para controlar a ellos mismos, ¿no? O sea, la autorregulación. Claro, evitar el intrusismo externo e interno. E interno, sobre todo interno, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Y no solo eso, tiene ese papel y luego tiene otro papel que es precisamente fiscalizador de que las cosas se hacen bien y da audiencia a los usuarios para cualquier tipo de reclamación, sugerencia y problemas que puedan tener, ¿no? Entonces, esa doble vertiente, a veces mal entendida por unos o por otros, pues es la labor de un colegio profesional que, bueno, que también son antiquísimos en España y en Europa, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, creo que son, de hecho tú sabes que se está un poco moviendo la idea de que en un momento dado sean optativas, ¿no?, la incorporación a los colegios profesionales y tenderían a su desaparición y yo creo que estaríamos perdiendo ahí una oportunidad magnífica. Pero nos decía lo que conocéis vosotros a los pacientes, que casi tenéis una ficha de personalidad de cada uno. ¿Vosotros lo pasáis mal también por ellos o el mostrador os sirve para establecer una distancia? Te lo digo porque antes incluso mencionabas la cuestión económica. Y hay personas que llegarán a vuestro establecimiento, que por cierto estaba en Sevilla. Está en un barrio, en el barrio del Tiro de Línea. Desde aquí mando un saludo a todos mis convecinos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué sentís vosotros cuando llega a esa farmacia del Tiro de Línea y hay personas que dicen, mira, es que no tengo dinero, es que este medicamento vale 140 euros y yo no tengo ni para llegar a final de mes? ¿Qué hacéis? ¿Establecéis una línea? Porque entiendo yo, Pedro, que la línea hay que establecerla en algún punto, porque si no, imagínate. Bueno, mira, cada caso es un mundo, como por todo, supuesto, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, no sé, en otro momento, es difícil que un paciente, por motivo económico, a veces no tendrá por qué pagarlo el paciente, muchas veces será el propio farmacéutico el que asuma ese tema, se quede sin su medicamento. Hay una ventaja y es que afortunadamente cada vez los medicamentos son más baratos, eso es una realidad, una ventaja para los pacientes, para los farmacéuticos. Si tú me lo preguntas, oiga, por Dios, ¿cómo estás diciendo esto? Pues bueno, es la realidad, ¿no? Son económicamente son más baratos que en el resto de Europa. Es verdad que aquí se introdujo el tema del copago, no es que se introdujera, lo que se ha hecho se ha ampliado, porque ya existía, ¿no? Era el único servicio que tenía copago toda la vida de Dios ha sido el servicio farmacéutico. Se ha ampliado y se ha intentado ampliar un poco en base a renta, ¿no? Que bueno, pues me parece hasta lógico, ¿no? El que más gana que pague más por sus medicamentos, eso es sentido común, ¿no? Y se arreglaban situaciones un poco absurdas de gente que estaba parada y que tenía que pagar sus medicamentos y el que tenía una pensión enorme pues estaba exento, ¿no? Bueno, yo más allá de índoles políticos me parece razonable que los medicamentos vayan en función de la renta. Pero dicho esto, hay una labor que me parece encomiable, yo lo digo porque en mi barrio existe, y son lo que está haciendo las asociaciones tipo Cáritas, tanto diocesana como Cáritas parroquial. Yo tengo un barrio que está cerca de un barrio bastante desfavorecido, que son las 3.000 viviendas, pero es que en mi propio barrio hay verdaderas necesidades, no solo de medicamentos, sino hay de alimentos, de ropa, y esta gente hace una labor encomiable, ¿no?
y le pagan incluso medicamentos a algunos pacientes. No son muchos, pero por ejemplo las vacunas, que sí me parecen un auténtico barbaridad el tema del precio de las vacunas, y son medicamentos al fin y al cabo y tienes que hacer un desembolso importante. Bueno, pues nosotros, todas las farmacias tienen X pacientes que de alguna manera son ayudados por estas asociaciones de gente normal de la calle que se meten en estas historias, y me parece una labor encomiable, ¿no? Sí, está bien que lo digas, Pedro, porque muchas veces, bueno, pues se pasa de largo, ¿no?, este tipo de labores, y a veces no conocemos a esas personas porque, bueno, algunos de los espectadores que nos estén viendo dirán, bueno, pero ¿quién no tiene dinero para comprar un medicamento? Pues las hay. Los hay. Hay esas personas, ¿no? Los hay. Están, no es que sean muchos, pero como decía, a ver las haylas, ¿no? Claro. Y todo lo que se haga por redoblar esfuerzos con ellos es fundamental. Sí. Y tú lo ves, ¿no? Y además ellos lo reconocen y te vienen y te piden, y oye, a ver si yo sé que tengo algo pendiente ahí, pero a ver si... Mira, pues no, por supuesto que no hay ningún problema, ¿no? Las farmacias son de las pocas que todavía tienen las cuentas abiertas, ¿no? Las cuentas abiertas, ¿no? Yo he visto eso, yo he visto incluso en mi farmacia decir, dime lo que te debo del mes, que a mí me ha sorprendido un poco eso, de mírame la cuenta a ver cuánto... Oye, pero nos hablabas antes de tu línea inicial cuando terminabas farmacia, de la fotografía. Nos han mandado fotografías muy bonitas, no sé si son tuyas todas o no. Algunas son. Algunas sí, pero nos has mencionado, yo tengo aquí apuntado algunos sitios súper preciosos de Inglaterra, de Noruega. Cuéntanos un poco, porque aparece incluso una mujer, Gisa, me parece que se llama. Cuéntanos un poco esa historia, porque yo vi esas imágenes y no tenía el gusto de conocerte, y digo, este hombre ha viajado mucho, pero no sé si viaja por hacer fotos o era... No, pues mira... Te ha ido bien lejos para hacer fotos. Bueno, esta Gisa es mi mujer. Lo que pasa que es mi mujer. Venga ya. Cuando yo la conocí, pues tenía 17 años, y esa es una de las fotos que yo le hice a ella. Gisa, y ponía María Luisa, claro. Gisa es el nombre de, dijéramos, de anda por casa, se llama María Luisa, y es ella con 17 años. Bueno, el tema de los viajes es algo que lo empecé a hacer de muy pequeño, por tema de mi padre, porque mi padre, por tema de sus negocios y toda su historia, pues él tenía interés en que, bueno, a mí me mandó con 13 añillos a Inglaterra para aprender inglés, y pues para mí aquello fue un poco, bueno, en verano, ¿no? Pues para mí un poco fue determinante, ¿no? Porque yo creo que de lo que yo aprendí en aquellos años, fueron 13, 14 o 15 años, pues ha determinado un poco después todo, mi carácter, mi forma de ver las cosas, la relación con las personas, ¿no? ¿Nos hablas de lo de Inglaterra o también de tus padres, que nos están poniendo fotos de tus padres y demás? ¿Nos hablas de esa influencia del viaje a Inglaterra o también de tus padres, o una combinación? Sí, mira, mi padre tenía negocios de bacalao. ¿De bacalao? Él traía... ¿Cómo dicen por ahí? ¿Bacalado? Exactamente, bacalao. Bueno, entonces él trabajaba en el tema del bacalao, traía bacalao de fuera, y bueno, pues estaba trabajando en este tema durante mucho tiempo. ¿De ahí Noruega también? De ahí Noruega. El motivo del que yo fuera a Noruega era precisamente aprender del negocio del bacalao. Lo hizo con mi hermano también, el mayor. Nosotros somos 5 varones, y con el que va detrás mía también estuvimos en distintos puntos. Uno estuvo en Noruega, otro estuvo en Dinamarca, y bueno, pues todo su afán era que los hijos conocieran este mundo complicado del bacalao, ¿no? Y además algo muy sevillano y todo esto, ¿no? Entonces la parte que a mí me tocó, pues esto fue un verano, estuve en 2 sitios diferentes, uno en una ciudad muy bonita que se llama Ålesund, y luego en una pequeña isla en el norte, cerca de Tromsø, se llamaba Tromvika, donde había una fábrica, y entonces pues allí estuve con 17 añillos, pues trabajando en esta fábrica, pues conociendo el mundo del bacalao. O sea, tú ibas ahí en el tema de la empresa familiar. Exactamente, ese era el primer poco destino que me había planteado. Yo no había planteado en la vida hacer temas de farmacia. ¿Y por qué dejaste ese camino? Porque yo imagino que tu padre tendría puesta un poco la esperanza en vosotros. Pues sinceramente, porque a mí me atraía el tema sanitario mucho. Me atraía mucho el tema sanitario, y mi primer origen no era entrar en farmacia, sinceramente. Yo soy de los que quería entrar en medicina. De hecho, yo tengo un amigo, todos tenemos varios, ¿no? Yo tengo un amigo que nos criamos juntos, mi amigo Carlos,
nos conocemos del colegio, y nuestra idea era entrar en medicina. Él es médico en un pueblo de aquí de Sevilla, de Huelva, en Bonares, y bueno, yo quise entrar en medicina, no entré por una décima, y digo, bueno, Carlos, no te preocupes, que yo el año que viene me meto en farmacia, al siguiente me voy en medicina y seguimos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que yo terminé primero en farmacia, y luego me dije, digo, bueno, pero vamos a ver, a mí la medicina me gusta, pero como para empezar otra vez, y ya ahora, digo, mira, no, 17, 18 años, ¿no? Bueno, y ya seguí, esa es la historia, ¿no? Y a tu padre le diste un disgusto Y a mi padre, importante, bueno, ¿no? ¿O no? A lo mejor no, porque bueno, también el resto de mis hermanos, mis otros 2 hermanos sí siguieron en el negocio, y Menos bueno. mal que no era hijo único, si no... No, tenía para elegir. Teníamos 5 y teníamos para elegir. Si no, la decepción hubiera sido... Grande, brutal. sí. Bueno, lo he intentado compensar posteriormente, de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que buscar un momentito en su vida de cuál es el camino que uno debe de buscar. Yo encontré este, bueno, y aquí sigo. O sea que Gisa entonces, María Luisa... Gisa es María Luisa. Pero yo pensé, incluso cuando vi el nombre, Pedro, te confieso, pensé, ya asocié Noruega, digo, por lo mismo es una finlandesa o una... No, es de aquí, es de la Puerta de la Carne. De aquí al lado, ¿no? Sí. ¿Y ella está trabajando también en la farmacia o bueno, no? ella está estudiando farmacia ahora. Ah, ¿está estudiando farmacia ahora? Sí, ella está estudiando farmacia ahora, porque, bueno, también hemos dado vueltas en este tema. Ella nos la traía un poco, ha pasado un poco al revés. Ella estaba estudiando, empezó a estudiar tarde, y lo que le gustaba era la parte de estudiar economía, estudiar empresariales, y bueno, en un momento dado, pues hace un planteamiento más hacia cambio y dice, bueno, pues mira, pues ya que pues tenemos la farmacia, yo me parece lo lógico que estudie, ¿no? Y ahora está estudiando farmacia, lo cual yo me admiro, pues yo tuviese que hacerlo ahora, no podría. Jolín. Yo no podría. Para mí es fácil, es algo admirable, no bajo mi punto de vista. Lo que yo no sé después, cuando acabe farmacia, ¿dónde vaya a encontrar trabajo? Igual nos tenemos que ir fuera, a Noruega, a Inglaterra. Lo mismo, que igual quién sabe. Igual sí. Oye, volviendo al tema de la farmacia, tú a una persona con depresión, ¿qué le recomiendas más? Eso es la parte que me toca. ¿Antidepresivos o psicoterapia? Cuando la gente llega allí y dice, Pedro, estoy muy mal, no he ido ya al médico, ya sabemos que los antidepresivos necesitan una prescripción facultativa. Está claro. Pero tú en ese momento, quiero decirte, porque a veces, te lo digo en la parte que me toca, Pedro, cuando hablamos entre los psicólogos clínicos y demás, y hay compañeros que dicen, es que los psiquiatras y los farmacéuticos tienen el medicamento entre ceja y ceja, y ellos solamente ven química. Sí, bueno, mira, yo en mi caso, no puedo hablar por los demás, ¿no? Hay un argot que se dice mucho, pero bueno, entiéndase, ¿eh? Y es que los medicamentos son para venderlos, como decían, ¿no? Bueno, pero fuera de broma. La realidad es que el medicamento no lo cura todo, ¿no? Y las enfermedades del alma, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, no se arreglan con medicamentos. Pueden ayudar. Ahí actuamos un poco de pseudopsicólogos, ¿no? Porque es lo que nos toca, no es nuestro papel, pero estás viendo que una persona en su entorno tiene una serie de problemáticas que tú puedes ayudar con un simple consejo o derivarlo lógicamente a un profesional, ¿no? El medicamento creo que es para un caso muy excepcional, muy concreto, muy rebelde, que puede ayudar, pero si no arreglamos el resto de cosas, medicamento por sí solo no te va a hacer cambiar tu vida, ¿no? De hecho, tú seguramente estarás al tanto de investigaciones que hablan de a veces la utilidad que tiene complementar lo que es el tratamiento medicamentoso con lo que es la psicoterapia y demás, ¿no? En casa, por tener una farmacia, ¿se consumen más fármacos? Es decir, aquello de como lo tenemos en casa. Te lo digo porque muchos espectadores estarán pensando, pero ellos están todo el tiempo con aspirinas. Te voy a decir una verdad que es un secreto de boticario. A ver. Vamos a ver, en casa en casa de todos los boticarios se toma, y no, esto por favor que se tomen con cuidado, ¿no? Quiero decir esto. La inmensa mayoría de los medicamentos que nos tomamos están caducados. ¿En vosotros? En la inmensa mayoría de los farmacéuticos, los medicamentos que tomamos están caducados. Niños, no hacer esto en casa. No hacerlo porque esto no se puede hacer, ¿no? ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos porque sabemos muchas veces que el medicamento tiene que tener una fecha porque la tiene que tener, igual que los alimentos. Sabemos que efectivamente eso no es tan así, eso es bastante más estirado. Y muchas veces pues tomamos las cosas que decimos, bueno, esto
no lo vamos a tirar, ¿no? Esto está ya, no se puede vender, pues esto se queda a casa. Muchas veces tenemos un botiquín que hay que depurar, porque aquello se convierte un poco y tal, ¿no? Pero bueno, normalmente no solemos tener muchos medicamentos en casa, porque bueno, eso es otra de las ventajas de tener la farmacia, no tienes por qué tenerlo en casa. Pero ya te digo, yo en mi caso particular, que soy malo de tomar, lo que me tomo muchas veces, digo, esto ya tiene 4 meses, ya igual no. Esto está rozando el límite. Esto ya ¿no? está rozando el límite. Bueno, en general no suele ocurrir. Ha cambiado mucho. Hablabas antes de la gente que se les conoce, incluso a veces familias enteras, padres, abuelos, hijos. Hay productos que son complicados de pedir, quizás ahora ya en este tiempo un poco menos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquello de los preservativos, sí, aquello de las pruebas de los test de embarazo, sí, ¿eso ha cambiado, Pedro? Esto está superado. ¿Está superado? Eso está superado. Habéis visto una evolución ahí claramente de los chicos ahora, ¿no? Bueno, sí. Quizás a lo mejor en algunos, ahora te contaré alguna anécdota que otra, pero bueno, esto ha totalmente superado, ¿no? Bueno, muchas de las farmacias ya tienen una sección propia de este tipo de productos, que le llaman salud sexual, y el propio usuario, paciente, o llámelo como quiera, o cliente, él se autogestiona el tema, se compra su preservativo, o se compra su gel o lo que necesite, ¿no? Ya medicamentos, obviamente, para el tema de disfunción eréctil y eso, obviamente no, ¿no? Claro. Pero, y además indistintamente, hombre-mujer, no hay diferencias, o sea, se ha superado, ¿no? Es muy gracioso el hecho de, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil, en casos, por ejemplo, de barrios como tal, pues que, bueno, pues si hay cierto corte, sobre todo si son mujeres las que están detrás del mostrador, pues al hombre todavía le da cierto corte, ¿no? Porque entonces, eso no es muy de macho, claro. No, claro, claro, eso no es muy de macho. Entonces, pues tenemos unas pequeñas truquitos, ¿no? Para que el tema... Sí, cuando conocemos así a alguien que te llega y te dice, oye, la pastilla esa mía de la garganta que yo me tomo, ya sabemos de qué va, ¿no? O le decimos, las balas de plata, ¿no? Las balas de plata, ¿no? Son códigos, ¿no? Son códigos un poco para tal, ¿no? Porque, pero bueno, verás, en la farmacia, por ejemplo, que tenemos chicas trabajando, pues nos conocen de entrada lo que quieren, entonces evitan el hecho de poner al paciente en ese compromiso, ¿no? Y siempre es un varón o un hombre que se lo... ¿Y llegan a preguntaros también incluso por cuestiones sexuales? Sí. Eso es... qué bueno es eso. Es bueno, una cosa muy habitual, tanto hombres como mujeres. Lógicamente, a la mujer con mujer y hombre con hombre, pero yo creo que la gente en la farmacia se desinhibe bastante. ¿Por qué crees tú, Pedro, entonces? Vino aquí al principio de este programa un médico, un urólogo, Juan Manuel Pollato, y él nos hablaba de lo que se ha visto incrementado en las ITS, las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué ocurre esto entre la gente joven? Si hay mucha información, si es fácil el acceso en la farmacia, si hay una clara actitud y disposición por parte de los farmacéuticos a informar, ¿qué le pasa a la gente joven? Yo creo que se ha perdido un poco de la sensación del riesgo. Se ha perdido esa percepción de que existe un riesgo, ¿no? Somos invulnerables, ¿no? Sí, es decir, y sobre todo en patologías importantes como pueden ser SIDA, donde se están produciendo incrementos muy notables precisamente por el no uso de preservativos, ¿no? Y a veces se ha vinculado exclusivamente al tema de evitar un embarazo, pero hay una importante parte del uso de preservativo que no va vinculado a eso, ¿no? Y creo que esa percepción se ha perdido entre los jóvenes. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que muchas veces el joven está pensando en el embarazo no planificado y dice, bueno, pues con esto ya habéis servido, pero se olvida de las enfermedades, claro, de las infecciones, ¿no? Efectivamente. Y es un tema complicado, ¿no? Está clarísimo. Oye, Pedro, te voy a lanzar la pregunta conmigo. Venga. A ver cómo me respondes. A ver, hablamos de los laboratorios, hablamos del poder que tienen, eso está clarísimo, está demostrado, pero ¿tanto es el poder que tienen los laboratorios, Pedro? ¿Tanto dominan incluso a nivel ya Estado? Se habla en Estados Unidos del poder que tiene la industria del arma, la industria del laboratorio. ¿Tiene tanto poder como se dice, Pedro? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que tienen, ¿eh? Quiero decirte, no sé hasta dónde llega. Puedo tener el conocimiento que puede tener cualquiera. Yo he estado trabajando en una industria farmacéutica, era una multinacional, hoy por hoy ya no existe. Desconozco hasta dónde de intríngulis llegaba sus tentáculos, ¿no? Evidentemente son empresas que facturan mucho, son multinacionales que tienen implantaciones en varios países y que no es solo a nivel, yo creo que a lo mejor
se exagera un poco por el hecho de ser industria farmacéutica, porque yo creo que eso es transversal a todas. Sí, y si ¿verdad? dijéramos a lo mejor las que son empresas de energía, o las que son las telefónicas, o las que son, bueno, pues seguramente tengan los mismos conceptos. Quizás lo que han tenido ellos y no hayan sabido arreglar es una mala prensa por determinadas acciones en países del tercer mundo, el tema de querer parecer que querían explotar, ensayos clínicos. Entonces, eso se ha hecho una especie de gazpacho que evidentemente les ha provocado un serio problema de imagen. Ahora, efectos de poder, yo creo que tienen el mismo que pueden tener otras empresas de ese calado, pero por volumen, no por actividad. Es cierto porque bueno, realmente hay muchas empresas o muchos sectores industriales que tienen ese poder como estamos diciendo. Volviendo a tu vida, Pedro, hablamos de fotografía y hablábamos del campo. Tú me decías en la ficha que siempre nos rellenáis todos los invitados a este programa, y me hablabas del campo. Sí. Cuéntanos un poco el campo, ¿por qué? ¿Por aquello de que la vista no tiene límites? Pues mira, el oxígeno. Hablando en fotografía, hay dos cosas que son súper agradecidas, ¿no? Que es el campo y el mar. El campo y el mar porque te produce, de cualquiera de las formas que las fotografíes, te produce paz, te produce sensación de bienestar, hagas como lo hagas, en una magnífica puesta de sol, y el campo porque te da infinidad de posibilidades para alguien aficionado a la fotografía, matices, colores, composiciones, eso solo en el tema fotográfico. Y luego a mí el campo es que me gusta porque me sirve de evasión, además de una forma rápida. O sea, yo estoy en el campo mediodía y me permite desconectar de una forma rápida, ¿no? Con lo cual pues lo tengo como rompaño. Dice, yo no tengo manías, decías tú, pero el campo efectivamente, es mi obsesión. El campo es mi obsesión, totalmente de acuerdo. De alguna forma, dice, sí. ni me tomo pastillas ni nada, yo voy al campo y ahí me relajo. Efectivamente. Habéis escuchado, lo dice un farmacéutico, es como el campo, no hay el nada. campo ni nada. Es gratis. Es gratis, está ahí para todo. Qué bueno eso, Pedro. Es verdad. Oye, nos mandaste un triángulo. Sí. Este triángulo de vida que le pedimos a todas las personas que nos acompañan para que nos expliquen un poco, bueno, desde su propia percepción. Por supuesto, esto es muy subjetivo, muy personal, pero bueno, nos parecen interesantes todas las aportaciones que se puedan hacer a los espectadores que nos ven cada miércoles. El primer punto es muy común, debo decirte que es muy habitual que los invitados y las invitadas que pasan por aquí nos hablen de la familia, pero tú ampliabas familia y amigos, como que no querías que lo dejásemos al margen, ¿no? Claro. Cuéntanos por qué es tan importante para ti el tema. Verá, cuando yo hablo de familia y amigos, pretendo transmitir las relaciones personales. Evidentemente, dentro de las relaciones personales, uno tiene sus prioridades, ¿no? Y la familia es evidente, ¿no? Pero creo que una faceta importante de cualquier persona es su relación con el resto de vivientes que hemos tenido la coincidencia de vivir en el tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo que para cualquier persona que se plantee vivir, pues debe de potenciar habilidades de comunicarte, de relacionarte. Creo que uno consigue felicidad a través de la felicidad que proyecta en otros, ¿no? Y eso se consigue en el trato, en el corto, ¿no? Es muy triste ser feliz, o muy difícil ser feliz con uno mismo solo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante esa faceta de la relación, del charlar, del estar, de relacionarte, de hablar, es fundamental para, bueno, por lo menos para aspirar a ser un poquito más feliz, ¿no? O sea, tú el WhatsApp sí, pero el café mejor, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque el WhatsApp está muy bien, es una forma de relacionarte rápidamente, pero como esto que estamos haciendo aquí, no, Pedro... hombre, esto te quita años. Porque tú imagínate hacer esto por WhatsApp. Es imposible, Manuel. Que tú estuvieras esto es agobiante, no. Respondiéndome aquí y los espectadores diciendo, bueno, sí, muy bien, pero no vemos la cara de Pedro ni de Manuel, ¿no? Efectivamente, eso no. Nos hablabas también del trabajo. Yo sé que tú eres es verdad que llegaste a la farmacia, como nos has explicado, después de dejar el tema del bacalao a un lado, el tema de la fotografía, la medicina. Casi llegas ahí. De final llegas, pero se convierte en algo, me parece, esencial en tu vida, ¿no? Yo soy trabajador patológico, creo que sí. Lo voy a anotar, Pedro. Sí, yo creo que le echo muchas horas al tema, ¿no?
le echo mucha... Pero bueno... Esto lo estás diciendo y María Luisa lo está oyendo. Sí, lo sé, y lo sufre. Pero bueno, lo hago entre otras cosas porque también me hace feliz. Es decir, no me pesa. O sea, quiero decirte que si a mí me pesase afortunadamente el trabajar para uno tiene esa historia, ¿no? Que tú pones el límite, ¿no? ¿Verdad? Tú pones el límite. Si yo tuviese que estar 8 horas picando, a lo mejor te diría lo contrario, estoy loco por irme. Pero como lo que trabajo lo trabajo con gusto, y en las dos facetas, tanto en la faceta del Colegio de Farmacéuticos como en la faceta de la farmacia, pues la verdad es que no me pesa, ¿no? Luego cuando llego a casa y que llego muy tardísimo, pues claro, lo noto que se me ha ido el día y tengo que combinarlo con la otra parte que también me hace feliz, como te decía, pero que no llego, ¿no? La otra parte que también son los hijos, que no Sin hablamos duda. De los hijos, pero tú tienes 3. Yo tengo 3. Y los hijos también están ahí. Ellos se quejan a veces porque me hablas del colegio farmacéutico, me Sí. hablas del Consejo Andaluz Sí. de Farmacia, me hablas de la farmacia. Sí. ¿Tú sabes que el día tiene 24 horas Sí. o lo amplía? Que los Lo sindicatos sé. se enfadan, ¿eh? Sí, Si lo sí, ampliamos. lo sé. Bueno, mira, con el tema de mis hijos también es una de las cosas. Ya son más mayores. Tengo a una que está estudiando fuera, está en Granada. Tengo otro que está prácticamente terminado, pero bueno, tiene medio enjarretada su vida, le gusta el mundo de la cocina. Ninguno de ellos está estudiando farmacia. Curiosamente, un poco Mira tú por dónde, ¿no? a lo que decíamos, ¿no? O sea, que cada uno al final, yo creo que también recibí un poco el pago aquel, ¿no? De lo que yo le hice a mi padre. Bueno, pues la vida es la de cada uno, ¿no? Y solo me queda uno en casa que, bueno, pues que cuando yo llego muchas veces ya está acostado. Entonces, lo veo poco. Entonces, sí es verdad que intento coordinar de alguna manera esta historia. Cuando puedo me los llevo al campo, cuando puedo pues salimos, pero es verdad que tengo ahí mi granito de arena. Tienes un debe ahí, ¿no? Tengo un debe importante. Conciliar es muy complicado. Es complicado. Y aparte de familia, y aparte de trabajo, que es un poco, y tú hablabas de la importancia de socializar, de relacionarte con la gente, pero es curioso porque nos has puesto en el otro vértice del triángulo algo que no nos ha puesto nadie, Pedro, y es espacio propio. Sí. Que traducido puede ser, oye, mira por ti y crea también un espacio para ti mismo donde tú puedas desarrollarte. Efectivamente. ¿Eso es importante para ti? Sí. ¿Está claro, lo has puesto aquí? ¿En qué sentido, Pedro? Pues mira, precisamente por esto, ¿no? Porque si eres todo para todos, dejas de ser tú mismo, ¿no? Entonces, si tengo que ofrecer algo de mí, tengo que ver qué soy y necesito realizarme como ser humano. En definitiva, hay también, es mucho más sencillo que todo esto, ¿no? Es decir, a mí me atraen cosas que me gusta hacer solo, y la fotografía es muy solitaria. Sí, es verdad. Y me llena, por ejemplo, ¿no? El escuchar música, pues es algo solitario. El leer un libro es algo que se hace en soledad, ¿no? Pero te permite un poco también mirarte de forma introspectiva y, bueno, también cultivarte, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para todos. Es decir, no se puede ser 100% de externo ni de interno. Yo creo que hay que combinarse un poquito. En las relaciones hay que tener un toma y daca, pero desde el punto de vista natural, tampoco... La mezcolanza, ¿no? Que se habla siempre de Eso es. coger de una cosa y coger de la otra. Claro. Eso es muy interesante, Pedro, porque yo creo que el espacio propio no viene dado, hay que creárselo. Efectivamente. Hay que creárselo desde un poco la reflexión de que es importante para ti. Sí. Y claro, tú sabes perfectamente, eso ya me toca la parte de psicólogo que sale siempre, macho. Es que Sí, no sé cómo me es la que apaño. eso es normal. Pero es que es imposible tener una armonía con los demás si no partes de la propia. Claro. Y para esa armonía Sin propia duda. hace falta ese espacio personal. Efectivamente. Que hay gente que dice, pero bueno, eso es muy egoísta. Sí, y Bueno, que pero no es malo. no es malo, ¿no? No es malo ser Sí, esa sí. pesquita de egoísmo cuando además después el resto del tiempo Vas a hacerlo, claro, ¿no? compartes con otras personas, ¿no? Sí, yo me parece. Pedro, ha sido un placer compartir contigo. El placer ha sido mío. Te lo decía al principio que era un placer tenerte aquí y después de esta charla que hemos tenido con total naturalidad y normalidad, Pues sí. he confirmado ese placer. Tenemos aquí un cuadro para ti, que bueno, puedes ponerlo donde quieras, en la farmacia o donde tú quieras, eso ya es una cosa muy personal tuya, es de nuestra pintora Toñi de la Rosa, que es un cuadro, mira, si lo enseñas a cámara, es un cuadro que siempre entregamos a todos los invitados y le damos las gracias a ella, igual que le damos las gracias a Muebles Climen, que son los que nos aportan este decorado y este sofá en el que tú y yo hemos estado charlando con esta normalidad que hemos tenido, así que... Pues muchas gracias, Manuel, para mí ha sido un placer, me he encontrado súper cómodo, como en el salón de mi casa. Muy bien. Me parece una iniciativa muy bonita y el enfoque que le dais a este tipo de
de programas y de intervenciones me parece genial, totalmente novedoso, y nada, te animo a seguirlo haciendo porque yo me he encontrado estupendamente, la verdad. Pues muchas gracias, Pedro. Encantado. Muchísimas gracias por venir y todos ustedes habéis visto pues qué persona tan natural, tan normal. Es un farmacéutico que nos invita a conocer a los farmacéuticos de otra manera, no solamente el que dispensa el medicamento o el que está en la farmacia, hay muchas más salidas. También esto es importante para ti, si estás estudiando farmacia, hay muchas más salidas dentro del mundo de la farmacia, porque en definitiva la farmacia es salud. Y él nos hablaba de relacionarnos, de socializar, de estar con la gente, pero nos decía algo importante: no te olvides de ti, no te olvides de tu espacio personal, de tu espacio propio, de ese momentito para estar en el campo, para hacer una foto, para escuchar música, en definitiva de esa armonía interior para después relacionarte con la gente con una estabilidad que siempre es importante. Recordar siempre lo que os decimos: la vida puede ser maravillosa, solo hace falta mirarlas con las gafas correctas. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.